La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo me gustaría hablar sobre el tema de la comida halal. Bueno, sabéis que los musulmanes hacen un ritual para sacrificar al animal y que teóricamente esa es la comida que se puede tomar de forma lícita dentro de la religión. Pero claro, como todo, esa naturaleza del ser humano, todo se convierte en negocio y lo que vemos hoy en día, el desastre que vemos hoy en día, con institutos y asociaciones halal por todos lados, distribuidores halal que suben los precios de la carne y de estos productos que se venden como lo único que puede comer un musulmán. Bien, yo recuerdo en Francia, en un supermercado, ver paquetes de pescado halal. Sí, ya sé que es algo, suena a risa, pero hasta ese punto hemos llegado. Pescado halal. Astaghfirullah. En muchos países, como España y bueno, países de Latinoamérica, podemos ver que han crecido enormemente estos mercados, ¿no?, de lo halal. Los países árabes o musulmanes, pues es algo más normal porque todo el mundo come animales sacrificados y no hay ningún problema. Pero en Europa o en Latinoamérica el tema es distinto. Bueno, un hermano me comentaba si se puede o no se puede comer la carne que se vende en establecimientos, ¿no? O sea, carne de la que podemos encontrar pues en una tienda normal y corriente que no sea de musulmanes. Bien, vamos a ver qué nos dice el Corán sobre este asunto. Lo primero de todo, tendríamos que saber qué significa el término halal. El término halal lo vemos descrito en el capítulo 20, versículo 27, donde Moisés dice: desata el nudo que tengo en mi lengua, ¿no? Le dice a Allah subhanahu wa ta'ala. Aquí, en este término, está el significado básico de la palabra halal. Desatar un nudo. Ese es su significado primero de halal. Después está propiciar la facilidad y significa también aquello que no ha sido prohibido explícitamente. Eso es halal en árabe. Bien, el Corán nos dice en 5:5: hoy se os permite las cosas buenas, se os permite el alimento de quienes han recibido la escritura, así como también se les permite a ellos vuestro alimento. Esto significa que la comida de judíos y de cristianos, según el Corán, es lícita para nosotros. Claro, hay gente que dice, pero bueno, aquí se está hablando de judíos y cristianos que hagan el ritual, o sea, que pronuncien el nombre de Allah cuando matan al animal. Pero el Corán no está dando este detalle, el Corán no está diciendo esto. El Corán está diciendo que la carne de esta gente, el alimento de esta gente, es lícito para nosotros. Si alguien alega de que los judíos y cristianos de hoy no son los de la época del profeta, también podemos preguntarnos nosotros si los musulmanes de hoy día son también como los musulmanes de antes. O sea, estamos en la época que estamos y el Corán ha sido revelado para cualquier pueblo, independientemente de la época en que se encuentre. Allah ha dejado muy claro en el Corán qué es el alimento ilícito.
dice así, en capítulo 16, versículo 114 al 116, dice: comed de lo lícito y bueno de que Allah os ha proveído, y agradeced la gracia de Allah, si es que a Él solo servís. Él os ha prohibido solo el animal hallado muerto, la sangre, la carne de cerdo y aquello sobre lo que se ha invocado un nombre distinto al de Dios. Pero si alguien se ve empujado por la necesidad, no por deseo, ni excediendo su necesidad inmediata, recordad que Dios es quien absuelve las imperfecciones, la fuente eterna de misericordia. Así pues, no mintáis diciendo: esto es lícito y eso está prohibido, atribuyendo a Allah lo que son falsas invenciones vuestras. Pues ciertamente los que atribuyen a Allah sus falsas invenciones nunca alcanzarán la prosperidad. Aquí Allah, al final del versículo, está arremetiendo contra la gente que inventan cosas que no están en el libro de Allah. Entonces, como hemos mencionado, está bien claro lo que se puede comer y lo que no dentro del Islam. Bien, en cuanto a los hadices, pues bueno, vemos, hay una infinidad de historias que nos hablan de qué hizo el profeta frente a distintas situaciones. Los sabios también nos han hablado de esto. Si buscáis un poquito los libros de hadices vais a ver que incluso los zoroastrianos, los que siguen el zoroastrismo, la comida de ellos también es lícita para los musulmanes. Podéis encontrar en que se le sirvió carne al profeta Mohammed y sin saber si era de un origen sacrificado o no, y el profeta dijo que bastaba que dijeran Bismillah y que ya podían comer. Pues hay una serie, en los hadices tenéis donde elegir la opinión que queráis. Por eso nos estamos centrando solo en lo que dice el Sagrado Corán. Es por eso que el Corán también nos dice en 6:119 lo siguiente: ¿y por qué no habríais de comer de aquello sobre lo que se ha mencionado el nombre de Allah, cuando Él os ha detallado claramente lo que os está prohibido, junto con algunas excepciones permitidas en situaciones de extrema necesidad? Pero ciertamente mucha gente extravía a otros con sus opiniones erróneas, sin tener realmente conocimiento. En verdad, tu Señor es quien mejor conoce a quienes van más allá de la moderación. Aquí, Allah vuelve a arremeter otra vez contra la gente ignorante que inventa cosas o dice cosas que están fuera de la revelación del Corán. Lo dice bien claro: ¿por qué no habréis de comer de aquello sobre lo que se ha mencionado el nombre de Dios? Aquí no está hablando de sacrificio, sino de mencionar el nombre de Allah antes de comer, como apoyan muchos de los hadices de la tradición y las opiniones de los sabios. Bien, hay un pasaje entero que es del capítulo 2, del versículo 165 al 176, que dice lo siguiente. O sea, aquí vuelve Allah a repetir, porque lo repite varias veces en el libro, vuelve a repetir lo que está prohibido y advierte a las gentes que se oponen a Allah. Fijaros, dice: hay hombres que suplen a Allah con otros a los que aman como se ama a Allah, pero el amor por Allah de los que creen es más fuerte. Si vieras a los que hayan sido injustos cuando viene el castigo y que todo el poder es de Allah, Allah es fuerte castigando. Cuando los que fueron seguidos se desentiendan de los que les siguieron y vean el castigo y se rompan los lazos entre ellos, dirán los seguidores: si tuviéramos otra oportunidad les daríamos la espalda al igual que ellos nos la han dado a nosotros. Allah les mostrará así lo que hicieron para que les sirva de pesar, no saldrán del fuego. Hombres, comed lo lícito y bueno que hay en la tierra y no sigáis los pasos del Shaitán. Es cierto que él es un claro enemigo vuestro. Os manda el mal y la indecencia y que digáis de Allah lo que no sabéis. Todo esto es un resumen de lo que hemos dicho antes. Y cuando se les dice seguid lo que Allah ha hecho descender, dicen: no, seguiremos aquello en lo que hemos encontrado en nuestros padres. Pero, ¿y si sus padres no comprendían y no estaban guiados? Los que se niegan a creer son como cuando uno le grita algo al ganado:
Este solo percibe gritos y voces. Sordos, mudos y ciegos no pueden entender. Creyentes, comed de las cosas buenas que os proveemos y agradeced a Allah si es verdad que le adoráis. Se os prohíbe comer la carne del animal que haya muerto de forma natural, la sangre, la carne de cerdo y la del animal que se sacrifique en nombre de otro que Allah. No obstante, quien se vea obligado a hacerlo en contra de su voluntad y sin buscar en ello un acto de desobediencia no incurrirá en falta. Es cierto que Allah es perdonador y compasivo. Los que oculten lo que del libro de Allah se ha hecho descender vendiéndolo a bajo precio, no ingerirán en sus vientres sino el fuego, y el día del levantamiento Allah no les hablará ni los purificará. Tienen un doloroso castigo. Esos son los que se venden la guía a cambio del extravío y el perdón a cambio del castigo. ¿Cómo se buscan el fuego? Todo porque Allah ha hecho que descienda el libro con la verdad, y ellos que discuten sobre el libro son los que se oponen profundamente a ella. Bueno, aquí deja bien claro que la única autoridad es el Corán. El profeta solo siguió el Corán, por mucho que la gente piense otra cosa. El profeta no iba a contradecir lo que dijo el Sagrado Corán. Y aquí queda bien claro en este pasaje, leerlo vosotros detenidamente, capítulo 2, versículos 165 al 176. Y bueno, decir que no piensa la gente que solo lo que venden como halal es halal, porque muchas de las fábricas que hacen carne halal trabajan 24 horas al día, muchos de los empleados ni siquiera son musulmanes, ni siquiera están matando en el nombre de Allah. Eso lo sabe mucha gente, lo que pasa es que no sé por qué no se dice. Saber que muchas de las cosas que coméis, que compráis, como el pan o muchos otros productos de primera necesidad, llevan manteca de cerdo. Sí, llevan manteca de cerdo, o por lo menos en las bandejas las embadurnan con manteca para cocinar el pan. Eso yo lo he visto en más de una panadería. Y bueno, tenemos que saber que Allah ha prohibido explícitamente la carne de cerdo. Si os fijáis, no vais a encontraros nada en el Corán, que no podáis llevar a cabo con relativa facilidad dentro de la sociedad donde viváis. Todo lo que sea dificultad no está en el Corán y evidentemente no es parte de la revelación de Allah. Y eso hay que tenerlo en cuenta para no vivir una religión de manera tortuosa. El propio hadith nos dice que el profeta ha mencionado el nombre de Allah sobre una carne de la que no conocía su origen, evidentemente no era cerdo. Y si buscáis en las opiniones de los sabios sobre este tema, vais a ver que es totalmente lícito comer la carne del país donde os encontréis, ya sean zoroastras, cristianos, judíos, se puede comer perfectamente la carne. La gente que está haciendo negocio con lo halal, ojo, no estamos diciendo que no haya que comer la carne sacrificada por los musulmanes, es el método musulmán y por supuesto que es una carne buenísima y totalmente lícita, ¿no? No vamos a decir lo contrario, pero no os prohibáis cosas que el Corán no ha prohibido. Este es el mensaje. Hermano, posiblemente tú ya todo esto lo sabías, pero bueno, queríamos confirmarlo con las palabras del Sagrado Corán. Te envío un abrazo muy fuerte, hermano, y nada, que la paz sea sobre todos vosotros.